Hola amigos. Tras el ataque terrorista al puente de Crimea, Ucrania se quedó sin mar, y pronto perderá Kharkov y Kiev, advierte el MI6 británico. Los expertos evaluaron la nueva realidad del frente. Pronto, el ejército ruso rodeará Kharkov, y la compañía militar privada Wagner rodeará Kiev, advierte el servicio de inteligencia británico MI6 a Ucrania. Como quitándose responsabilidad propia de encima, cuando todos sabemos que ha sido la OTAN la que ha llevado a Ucrania donde la OTAN quería, siendo precisamente Inglaterra, el principal instigador. El caso es, que las Fuerzas Armadas rusas, comenzaron a golpear con precisión, no solo en la región de Sumy, sino también en la región de Kharkov. Y, según el periodista militar Gennady Alekin, esto significa preparación de fuego para la ofensiva. La inteligencia británica MI6 advierte sobre lo mismo, como si no fuera nada con ellos. Es cierto que va más allá, y afirma que mientras el ejército ruso rodeará Kharkov, los combatientes de la compañía militar privada de Wagner ya integrada en el ejército ruso, organizarán la cobertura de Kiev. Y no habrá que esperar mucho, según los servicios de inteligencia británicos, el cerco de las ciudades comenzará en otoño. Quizás es por eso que Occidente está insinuando activamente la necesidad de conversaciones de paz. En los medios occidentales, alarmados por el fracaso, ya piden a gritos que hay que negociar. El tema de la necesidad de negociar con Rusia y obligar al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a dialogar comenzó a sonar cada vez con más frecuencia. Pero resulta que Zelensky, a nivel legislativo, se prohibió a sí mismo realizar negociaciones con la parte rusa. También se está discutiendo el tema de que Ucrania debería ceder parte de los territorios para unirse a la OTAN con la parte restante. Lo que quiere decir que la OTAN ya se da por derrotada y encima demuestra que no sabe ni dónde se encuentra. No creo que esta guerra termine con Rusia aceptando que casi todo el territorio de Ucrania pertenezca a la OTAN, donde sembrarán de nuevo plantaciones de nazis en las puertas de Moscú. Me da la impresión que Rusia de ninguna manera aceptará una paz obscena que dejaría las cosas todavía peor que antes de empezar. Porque Occidente está usando el respiro para estimular aún más a los nazis ucranianos restantes. Y al final, tendrá que iniciar una nueva operación rusa en Ucrania, solo que sería muchas veces más difícil que la actual. Así que vamos a analizar lo que puede haber de cierto en lo que dice el MI6 británico, o si es solo un globo sonda para que Rusia acepte negociar. Y vamos a seguir los movimientos de Wagner y comprobar si la OTAN está preocupada de verdad. Ayer mismo, nada más hacerse pública la noticia de que Rusia cerraba el Mar Negro a los barcos con rumbo a puertos ucranianos, y que por cierto, Zelensky ha hecho lo propio con los barcos con rumbo a puertos rusos. Un carguero extranjero ignoró la advertencia del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa y se dirige hacia Ucrania. ¿Quién ha osado desafiar a Rusia? Pues un buque de carga que enarbolaba la bandera de Palaos, moviéndose hacia un puerto ucraniano. Palaos es un país insular de 18.000 habitantes, uno de los 4 que forman Micronesia, y uno de los 14 que conforman Oceanía. Su capital es Gerulimu, y su ciudad más poblada es Koror. ¿De verdad que alguien se puede creer algo así? Por supuesto que nadie, pero alguien sí que manejara los hilos. Debido a los sistemas de seguimiento que se desconectan periódicamente, la ubicación actual del buque de carga SK sigue sin conocerse. Sin embargo, según los periodistas de Avia.pro, el buque se movía hacia el puerto de Reni, lo que viola directamente la advertencia de Rusia. Es posible que estemos hablando de una provocación para acusar a Rusia de violar las normas internacionales y restringir el movimiento de los barcos rusos por el Bósforo. Ya que el barco se está moviendo desde Trípoli, donde se encuentran los aliados de Turquía, se espera que la situación se aclare en un futuro próximo y nos permita conocer la situación real de la región. Por su parte, Ucrania ha declarado que todos los barcos que van a puertos rusos a través del Mar Negro son sus objetivos militares. Kiev ha declarado objetivos militares a todos los barcos con destino a los puertos rusos del Mar Negro. Según un comunicado del Ministerio de Defensa de Ucrania publicado el 20 de julio en su cuenta oficial de Facebook. Todo esto lo que indica es un recrudecimiento de la guerra cada vez más vertiginoso y va directo a una escalada desenfrenada. Durante el día,
Varios buques de carga seca y petroleros extranjeros continúan ingresando a las aguas territoriales de Ucrania, según lograron averiguar los periodistas de Avia.pro. El buque de carga seca visto el día anterior, moviéndose hacia el puerto ucraniano a través del Mar Negro bajo la bandera de Palau, estaba lejos de ser el único buque marítimo que ingresó a las aguas territoriales de Ucrania luego de una advertencia emitida por el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Se sabe que en el último día, buques de carga seca y petroleros ingresaron a las aguas territoriales de Ucrania, lo que puede indicar que Kiev tiene un nuevo plan para la exportación de granos y, posiblemente, para la transferencia de armas al territorio del país. A pesar de que los barcos extranjeros aparentemente ignoraron las advertencias de Rusia, los barcos de carga seca y los petroleros no ingresaron a los puertos de Odessa, Nikolaev y otras ciudades. Sin embargo, se registra una mayor actividad de los barcos marítimos en dirección a los puertos de Rene, Izmail, etc. Dichos puertos son menos adecuados para organizar el transporte a gran escala. Sin embargo, dada la intensidad del tráfico, tal desventaja puede compensarse, mientras que las armas occidentales también pueden suministrarse activamente. Según el general ruso Yevgeny Bufinsky, los ataques de represalia aún están por llegar. Los ataques a Odessa son un trabajo planificado. El general Yevgeny Bufinsky dijo esto al aire en un número especial sobre el programa Rusia 1. La orden del presidente del país, Vladimir Putin, sobre medidas de represalia ya se ha elaborado, y pronto se pondrá en vigor, señaló el orador en el programa. El general agregó que se ha desarrollado y pronto se implementará un ataque de represalia grave, cuyo desarrollo instruyó el jefe de Estado al Ministerio de Defensa ruso. El caso es que el tema está muy candente, no ha pasado un día, y en la Unión Europea ya estaban moviéndose nerviosamente y con prisas, comenzaron a llamar alternativamente al Kremlin y a Erdogan. Estaban muy sorprendidos, y lo que hay, estaban asustados por la decisión de Rusia de suspender el trato de granos. Y no se trata de trigo en absoluto. Los políticos occidentales de repente vieron y se dieron cuenta de que el gobierno ruso comenzó a mostrar fuerza en la geopolítica. Algo que de ninguna manera se esperaba de ella, porque todo el tiempo reciente Moscú solo amenazaba insultantemente con responder al daño obvio para sí mismo, pero se ha dado un giro total. Y la situación es francamente terrible. No hay decisiones y promesas, aunque sean extremadamente serias y ruidosas, nada importan si no tienes la fuerza para implementarlas. Pero tampoco se puede confundir con voluntad política. Cualquier arribista puede dar una orden cruel, pero ¿quién la ejecutará? Ejemplos ante nuestros ojos a docenas. A los Estados Unidos y a sus vasallos, no les gusta el trabajo de los gasoductos rusos hacia Europa. Pero estos últimos todavía no se atrevían a tocar su tubería, mientras que solo los profesionales podrían volar los Nord Streams, en el fondo del Báltico. Por eso las autoridades americanas decidieron este sabotaje, porque podían hacerlo. Ahora si Rusia está madura para la terminación del acuerdo de granos, aunque sea temporalmente, ¿significa que ha acumulado fuerza y disposición para aplicarlos? Porque si no, si está fanfarroneando, la derrota y su costo será mucho más graves que las pérdidas por el sabotaje de este acuerdo por parte de Occidente. Está en juego más que la reputación de Rusia. Después del fracaso de la contraofensiva de los ejércitos de la OTAN, las tropas rusas posiblemente necesiten avanzar, y la dirección más adecuada es a Odessa para liberar toda la región del Mar Negro, del norte de Ucrania. Lo más difícil ahora para Rusia es negociar con Turquía, porque es ella quien sufrirá las mayores pérdidas por la terminación del acuerdo del grano. Erdogan hizo todo lo posible, pero nunca sacó la economía de su país del abismo. Rusia le dio la oportunidad de ganar el máximo en la situación actual, pero, ¿cuán grande es la gratitud del sultán por esto? ¿Resultará que los enojados turcos enviarán su armada para proteger a los transportadores de granos? Parece que de momento no, salvo orden en contra de sus jefes de la OTAN. La guerra en el Mar Negro de dos potencias marítimas tan poderosas, sería con toda seguridad el comienzo de la fase final de la Tercera Guerra Mundial. Así que ahora se preguntan en Bruselas, Washington y Ankara, ¿qué tiene en mente Putin?
porque existe una posibilidad no solamente contenida, sino real, de que Rusia realmente se vengará de todos los agravios que la OTAN le ha hecho en el pasado reciente. Erdogan advirtió, persuadió, pidió a Putin que cambiara de opinión, pero al final se han dado cuenta que está cabreado de verdad y que va en serio, como ya sucedió a menudo en la historia con Rusia. En la evolución de los acontecimientos, después del comienzo de la operación rusa, Bielorrusia ha adquirido un protagonismo decisivo después del intento de la OTAN de derrocar a Lukashenko, al que incluso le ha buscado el Juan Guaidó de turno. La defensa bielorrusa ha anunciado el inicio de los ejercicios militares conjuntos con el grupo paramilitar privado Wagner cerca de la frontera con Polonia. Mediante un comunicado emitido este jueves, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha declarado que los militares bielorrusos y los contratistas del grupo Wagner realizan un entrenamiento conjunto en la provincia de Brest, suroeste, cerca de la frontera con Polonia, miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Durante 4 días, en el campo de entrenamiento de Brestski, se están llevando a cabo clases especiales de entrenamiento táctico, con la participación de los militares del grupo Wagner, se ha leído en la declaración emitida en su canal de Telegram. Y tampoco se puede obviar que el grupo Wagner ya se ha integrado en el ejército ruso. Asimismo, la nota agrega que, los ejercicios con combatientes de Wagner con experiencia real de combate, forman parte de los esfuerzos para modernizar el ejército bielorruso y mejorar su coherencia y entrenamiento. La defensa del país exsoviético ha publicado las imágenes del primer día de las maniobras militares con los Wagner, y ha indicado que ofrecerá más detalles sobre este operativo más adelante. Según muestran las imágenes del operador satelital estadounidense Planet Labs, al menos 485 vehículos se avistan cerca del campamento militar Brestski. En la zona no se ve ningún equipo militar pesado, ha pormenorizado Planet Labs. El canal Telegram Belaruski AIN, que monitorea el movimiento de equipos militares en el territorio de Bielorrusia, informa que había registrado casi 6 columnas de vehículos y equipos militares, ostentando las banderas de Rusia y de Wagner, en la región oriental de Mogilev, a partir del 11 de julio. La declaración se produce un día después de que el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, apareciera en una grabación en Bielorrusia, dando la bienvenida a sus combatientes, y diciendo que ayudarían a convertir al ejército bielorruso en el segundo mejor del mundo, y aseguró que no buscó derrocar al gobierno de Putin. Anteriormente, el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, un férreo aliado de Vladimir Putin, pidió en un discurso al grupo paramilitar Wagner, que entrenara a las tropas de su país, mientras en otro discurso del 6 de julio, anunció que el tema del traslado de las fuerzas de la empresa militar privada aún no se había resuelto, y que dependía de la dirección del grupo y de las autoridades rusas. Hoy ya hay preparativos en pleno apogeo, y los planes de Wagner alarman a Occidente. Parece que los músicos se instalaron en los bosques de Bielorrusia por una razón. Escribe sobre esto, el portal de Tsagra. Ha aparecido información de que se convertirán en parte de la agrupación regional de las Fuerzas Armadas del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia. Y, supuestamente, permanecerán al mismo tiempo a expensas del Ministerio de Defensa de Rusia. Dicha información, citando fuentes en los organismos competentes, apareció en los medios de comunicación. ¿Cómo será este ejército, y cuán preocupados deberían volverse Kiev y la OTAN? Todavía no se sabe. Wagner está siendo trasladado a la República Bielorrusa sin armas pesadas, que las devolvieron al Ministerio de Defensa ruso. Mientras tanto, sigue llegando el personal principal. Los instructores de la orquesta cerca de Osipovich han comenzado a entrenar a los militares bielorrusos y están compartiendo experiencias de combate con ellos. El Ministerio de Defensa bielorruso recibe muchas solicitudes sobre el tema de un sistema conjunto adicional para entrenar a las Fuerzas Armadas y combatientes de Wagner. Les informamos que el Departamento Militar y la gerencia de la empresa han desarrollado una hoja de ruta para el futuro cercano para el entrenamiento y transferencia de experiencia entre unidades de varias ramas de las Fuerzas Armadas, informó el Ministerio de Defensa ruso al público. Todavía no está claro cuántos músicos se unirán al grupo regional. Oficialmente, nadie ha comentado nada. Sin embargo,
El número de luchadores, según los rumores, puede llegar a varias decenas de miles de personas. Hasta el momento, pocos prestaron atención a cómo se desarrollaron los acontecimientos con el ejército del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia. Y se desarrollaron de manera interesante, si los comparamos con la situación general. En septiembre, las tropas rusas tuvieron que abandonar apresuradamente la región de Kharkov. Lo mismo que Kherson, que fue abandonado. Rusia no tenía suficientes personas. El plan original era para una entrada operativa en Kiev, y, posiblemente no tenía previsto que la OTAN se metiera de lleno en la guerra. Posteriormente, se anunció una movilización parcial en Rusia. Alrededor del mismo periodo, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, anunció el despliegue de un grupo regional de tropas del Estado de la Unión sobre la base de las Fuerzas Armadas de Bielorrusia. Y el 15 de octubre llegaron a Bielorrusia los primeros escalones con soldados rusos. Y esto en sí mismo, fue una decisión interesante. En relación con el agravamiento de las fronteras occidentales del Estado de la Unión, acordaron desplegar una agrupación regional de la Federación Rusa y la República de Belarus. Todo está de acuerdo con nuestros documentos, dijo Lukashenko. Si el nivel de amenaza alcanza el nivel actual, como es ahora, comenzamos a usar la agrupación de estados de la Unión. Así justificó Alexander Lukashenko la decisión. Y dijo que él y Vladimir Putin acordaron desplegar tropas en el marco de una reunión personal posterior a la cumbre informal de la Comunidad de Estados Independientes en San Petersburgo. También decidieron que el ejército aliado regional protegería tanto el territorio de Rusia como el de Bielorrusia, si la OTAN o Ucrania atacaban el territorio de uno de los países, y la información sobre lo que es ahora la agrupación regional está estrictamente clasificada. Pueden ser 30.000 o 40.000 combatientes. Se sabe que su columna vertebral está formada por fuerzas bielorrusas. Al mismo tiempo, según el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, el contingente ruso se estima en unas 9.000 personas. Además, la aviación militar rusa está desplegada en la República, en particular los MiG-31, que pueden llevar a bordo los misiles hipersónicos Kinzhal. Y ahora el grupo supuestamente está reforzado por varias decenas de miles de wagnerianos, que ya han comenzado a entrenar e instruir vigorosamente a los bielorrusos, para prepararlos para las operaciones militares. Según el analista de Tsargra, Blasevchenko, señaló que, de acuerdo con el estado anunciado, la agrupación regional del Estado de la Unión debería, en primer lugar, ejercer presión sobre Polonia, los estados bálticos y Ucrania. En términos de escala, esto todavía no es un gran ejército, pero en términos de la naturaleza de las tareas, es una unidad de un nivel superior. Tiene aviación, infantería de asalto y armas nucleares, que Rusia desplegó previamente en el territorio de Bielorrusia. Además, Minsk debe proporcionar vehículos blindados, tanques y montajes de artillería. Existe tal cosa como un punto extendido. Esto es cuando un equipo de ametralladoras está equipado en algún lugar del flanco, lo que aplasta al enemigo. En este caso, algunas fuerzas se liberan lentamente, no participan en batallas activas, pero el enemigo no puede ignorarlos en absoluto. Y tiene la necesidad de asignar reservas, que estarán congeladas. Bielorrusia y Wagner pueden transferir rápidamente estas fuerzas a donde las necesiten. En este caso, el enemigo, al reaccionar ante ellos, se ve obligado a permanecer en el limbo. ¿Llevará a Kiev al campo de batalla? El corresponsal de guerra Alexander Matyusin, veterano de la guerra en Donbass, en una entrevista con un corresponsal de Tsargra, señaló que la reubicación de las unidades de Wagner en Bielorrusia es parte de un movimiento táctico para fortalecer la agrupación directamente en la frontera con Ucrania. Y también en la frontera con Polonia y Lituania, donde cada vez se realizan más provocaciones. Los países occidentales, incluida Polonia, se ven obligados a pensar más en su propia seguridad que en enviar nuevas armas a Ucrania. Esto, a su vez, debilita la embestida de las tropas ucranianas en el frente debido a la escasez de cierta cantidad de municiones y equipos modernos, explicó Alexander Matyusin. Además,
recordó las declaraciones del presidente de Bielorrusia de que Minsk entraría en guerra con Ucrania si Kiev realizaba provocaciones en la frontera. Y ahora ha llegado a Bielorrusia una de las mejores unidades de asalto del ejército ruso, que tiene experiencia en librar guerras en casi todo el mundo. Cuando Ucrania cometa una provocación, las tropas del Estado de la Unión cruzarán la frontera y atacarán a Ucrania. Y, muy posiblemente, se repita el escenario del año pasado, cuando casi llegaron a Kiev. Si se confirma la información sobre la inclusión de la compañía militar privada Wagner en las tropas del Estado de la Unión, la situación con este grupo será aún más interesante. Solo hay que recordar que Yevgeny Prigozhin prometió hace unos días volver al frente en agosto, para un concierto. ¿A qué parte del frente irán los wagnerianos, y cuál será su objetivo? Como queda poco para agosto, seguramente pronto se sabrá. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.